Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos con más, son las 7:45 y vamos a hablar acerca de la inversión que tiene la Unión Europea que ha presentado para nuestro país. Y la Unión Europea presentó este lunes una nueva cartera de proyectos para nuestro país con una inversión de 27 millones de dólares para 25 proyectos de desarrollo. Esto trabajará en materia de derechos humanos, adaptación a la crisis climática, respuesta humanitaria o mitigación y gestión de riesgos ante posibles desastres naturales. Esta nueva cartera de proyectos es el resultado de dos convocatorias realizadas en 2023 y en este año por la Dirección General de Asociaciones Internacionales y la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria, donde se eligieron los 25 ganadores. De esta presentación estuvieron el embajador de la Unión Europea en el Ecuador, Charles Michel Gertz, y la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Estamos justamente con Madalena Masucci, agregada de la Cooperación de la Unión Europea. Gracias, Madalena, bienvenida. Y bueno, esta buena noticia, 25 proyectos de desarrollo en Ecuador que tendrán una inversión de 27 millones de parte de la Unión Europea. Cuéntanos cómo funciona esto, qué se puede esperar de esos 25 proyectos de desarrollo. Bienvenida, Madalena, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí para anunciar un hito tan importante y un momento tan importante para la cooperación de la Delegación de la Unión Europea y de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil para el Ecuador. Creo que este evento del lunes como que representa un poco el resumen de nuestra cooperación con la sociedad civil. Para la Unión Europea, la sociedad civil es el corazón de la cooperación y sobre todo es un honor en un país con una cooperación en una sociedad civil, como dice mi embajador, vibrante. Es un honor trabajar. Hay un nivel altísimo de especialización, de conexión con el territorio y de conocimiento, cosa que en mi experiencia en algunos otros países es muy difícil de encontrar. Entonces, de verdad, eso se resume de unas consultas como presenté el día lunes. Esas convocatorias son el resultado de consulta con la sociedad civil, consulta con también gremios específicos como la Sociedad Civil de Derechos Humanos, pueblos indígenas, agricultura, conservación de páramos, pero también un poco un análisis del Plan Nacional de Desarrollo, de nuestro plan grande de cooperación bilateral para ver un poco dónde podemos trabajar, ¿no? Y dónde tenemos verdaderamente un valor agregado. Sobre las materias de la que se ha escogido para realizar esta inversión, eh, por qué, cómo escogen o cómo se realiza, por ejemplo, derechos humanos, adaptación a la crisis climática, cómo se escogen estas temáticas? Sí, efectivamente es justo lo que le decía. Se hace una consulta de la cooperación bilateral de la Unión Europea a nivel de cooperación bilateral, o sea, de dinero que se invierte en el gobierno, en el Estado, en su Plan Nacional de Desarrollo, ¿dónde está? ¿Cuáles son los resultados que tenemos en el momento? ¿Cuáles son las necesidades que hay en el territorio en este momento preciso? Y también que la sociedad civil percibe como una falencia o como una, digamos, un gap donde se tiene que invertir. Y también una consulta, ustedes saben que la Unión Europea tiene Estados miembros, entonces también donde los Estados miembros y el gobierno están trabajando para complementar, para crear sinergia y crear un valor añadido real. Entonces, por ejemplo, derechos humanos, tenemos el primer proyecto que ganó es sobre los PIAs, el Pueblo de Nacimiento Voluntario. Hay un grande vacío ahí porque obviamente son pueblos que no se pueden defender solos. Entonces, necesitamos seguir apoyando las poblaciones aledañas para que ellos puedan digamos, aprovechar de los derechos que tienen por constituciones, por convención internacional. Interesante, amigos, son las 7:50. Conversamos con Madalena Masucci, agregada de cooperación de la Unión Europea. Hablamos sobre estos 27 millones de dólares que va a invertir la Unión Europea en 25 proyectos en desarrollo en el Ecuador. ¿Cuáles son las metas de esta financiación, Madalena? Bueno, las metas son muy, muy ambiciosas.
Usted sabe que cuando tenemos programa tenemos beneficiarios directos, a los que se benefician directamente del programa, pero también beneficiarios indirectos. Le hago un ejemplo. Como usted dijo, trabajamos en biodiversidad, en conservación, preparación a desastre. Entonces, digamos, nuestro objetivo es que cuando llegue el invierno al Ecuador y que haya, que los ríos se levanten, se alcen, no tengamos no perdamos vidas o no tengamos desastre y no tengamos que reconstruir. Entonces, digamos que estamos hablando de millones de personas. También con la desnutrición crónica infantil, si se actúa en una comunidad, no son solo los 100, 200, 800 niños que nosotros tenemos como beneficiarios meta, sino es toda la comunidad, porque se enseña cómo tener una nutrición, una práctica nutricional y agrícola que es beneficiosa para, digamos, el organismo, para no caer en la desnutrición. Entonces estamos hablando verdaderamente de, creo que 21 de 24 provincias y millones de ecuatorianos o ciudadanos que viven en el territorio ecuatoriano. Ahora, estos 25 proyectos de desarrollo de Ecuador ya están adjudicados con la inversión que tiene la Unión Europea, o eso va a ser un concurso que va a darse recién ahora. No, el concurso se dio en 2023 para la parte de la Dirección General de Desarrollo y en 2024 para la parte de Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil. Entonces ya están firmados, algunos ya empezaron en marzo y algunos están empezando ya ahora, pero ya están todos contratados. Por eso hicimos este lindo evento con la canciller para felicitar, porque también es un concurso bastante difícil. Como decía en mi discurso, solo para parte de desarrollo recibimos más de 200 propuestas y solo ganaron 2. Entonces se pueden sentir orgullosas las organizaciones que sí ganaron. Interesante. ¿Cómo dan seguimiento, el famoso monitoreo y seguimiento de estos proyectos? Magdalena, ¿cómo funciona eso para ver si, bueno, todos los proyectos que se están implementando realmente cumplen sus metas? Sabe que el monitoreo llega, tenemos en varias fases. Hay un monitoreo casi cotidiano que lo hace mi persona y Ana María de la Torre, que es la responsable para la parte de protección civil y ayuda humanitaria. Es un contacto directo con las organizaciones y también con las comunidades beneficiarias, ¿no? Para saber, como usted dice, hay que monitorear para saber si tenemos que reorientar. Imagínese, le hago un ejemplo, durante el COVID. Obviamente nuestros planes eran completamente diferentes y hablando con las comunidades, con las organizaciones, tuvimos que cambiar no solo los planes, sino también la metodología de trabajo. Entonces, es necesario este monitoreo cotidiano. Después, el monitoreo más profundo que se hace desde Bruselas, se mandan expertos que se quedan una semana, 10 días en terreno para ver a nivel global, a nivel de presupuesto, a nivel de resultados, de indicadores, de metas y de metodología, si efectivamente es eficaz y eficiente. Y después, obviamente, hay un monitoreo presupuestario y financiero con nuestra sección financiera, que nosotros la tenemos ubicada en Lima, que viene varias veces durante el año para tener esta relación y para hacer un control también para reorientar y ver dónde hay falencias y en el caso ajustar. Ah, qué interesante, bien por estos 25 proyectos de desarrollo en nuestro país. Y hablando de futuros proyectos, porque imagino que mucha gente que es parte de la sociedad civil organizada también está pensando a futuro poder aplicar algún fondo de la Unión Europea. ¿Esto va a ser posible pronto? ¿Qué fechas o cuándo tendré que estar pendientes desde la sociedad civil? Sí, bueno, le anuncio que mi misión como la del embajador lamentablemente termina el 31 de agosto. Dejamos el país, pero obviamente no se deja la cartera. Entonces, justamente en estos días estamos haciendo el nuevo plan de dónde, según nosotros, obviamente, según el conocimiento del país, con la contribución de la sociedad civil, dónde tendríamos que seguir trabajando. Y yo creo que los elementos y las líneas que usted leyó, que son las de nuestros proyectos, siguen vigentes y siguen, digamos, de alta prioridad. Entonces, sobre todo, tenemos un problema
grande en el páramo para la conservación de las fuentes de agua. Lamentablemente con los defensores estamos teniendo varios problemas con el sistema de protección de derechos y estamos trabajando con el gobierno para que sea real ese sistema. Entonces creo que hay un margen de maniobra grande ahí dentro. Tenemos que seguir trabajando para la inclusión, la educación y, como le decía, para la movilidad humana también y para la preparación al desastre tan importante, porque ya en pocos meses vuelve el invierno y tenemos que estar preparados a nivel de política pública, a nivel de respuesta y también, digamos, de prevención en cuanto a ciudadano, cómo la comunidad, cómo el ciudadano tiene que responder. Hay varios, tenemos Frontera Norte, hay 3 proyectos muy importantes sobre reclutamiento forzoso y entonces creo que son todos temas que vamos a reproponer en 2025. Normalmente se hace cada año. Entonces, creo que en 2025, no a principio, obviamente, a mitad de 2025, ya saldrá la nueva convocatoria. Bueno, muy importante, entonces estaremos pendientes y éxitos de la nueva misión. Madalena Masucci, agregado de la cooperación de la Unión Europea, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ha sido un gusto.